Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, veníamos hablando del problema de ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos a vivir con libertad interior, y uno de los temas que dejamos era la fortaleza de la voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad en aquellos que les cuesta abrazar un ideal y seguirlo y mantenerse firmes en él? Ya dijimos que son varios, pero la voluntad débil, en realidad, no es un problema real de la voluntad, sino que el problema es de la razón. Hay toda una historia que tiene dos causas que no vamos a analizar ahora. Una es el concepto de la libertad divina de Occam, y otra es la casuística posterior al Concilio Vaticano de Trento, cuando se formaba mucho a la gente en qué tipo de acciones eran buenas o malas y por qué eran buenas o malas, y entonces mezclados esos dos motivos, la formación que se dio durante bastantes siglos en la Iglesia, que son las causas como remotas, terminaron haciendo que no se explicaran las cosas y que la gente no actuara entendiendo por qué debía hacer el bien y dónde estaba la razón del bien de las cosas que hacía. Y este es el gran problema, que al final el cristianismo devino en un esfuerzo voluntarista por hacer cosas buenas que otros nos decían que eran buenas. Pero conforme cambia la situación en el mundo y conforme la gente tiene otra idea de lo que es la libertad, y la libertad va cobrando cada vez más fuerza en la sociedad, entonces que te digan lo que vos tenés que hacer es algo que la gente deja de admitir. Y si además no entendés por qué tenés que hacer eso, cuál es la razón que te debe mover para hacer eso, entonces al final cada uno termina decidiendo lo que se le da la gana, porque no acepto que vos me digas lo que tengo que hacer, y además porque me cuesta mucho hacer algo porque no entiendo por qué lo debo hacer. Y entonces prefiero hacer lo que se me da la gana. Y tenemos lo que tenemos que cuesta mucho que los jóvenes y los no tan jóvenes asuman ideales nobles, ideales altos, y que además tengan capacidad para seguirlos, porque en cuanto se tornan arduos, los abandonan. La voluntad débil, en el fondo, radica no en que efectivamente ella es débil, sino que no acierta con la verdad práctica. Porque la voluntad, en el fondo, siempre busca el bien. O sea, la voluntad está dirigida por la razón. Pero la razón tiene como dos momentos. Un momento de conciencia, es decir, un momento en el que juzga, un momento especulativo, en el que juzga sobre lo que es bueno y lo que es malo, y otro momento electivo, en el que elige justamente el comportamiento que corresponde para alcanzar lo que había juzgado como bueno. Y ahí es donde todos me parece que tenemos experiencia, a ver si se los consigo explicar con un ejemplo, de que se produce una falla, se puede producir una falla. Por ejemplo, yo puedo saber
que mentir, en teoría, que mentir es algo que está mal, y que no debo mentir, y que mentir hace mal. Pero, de repente, me ponen en una situación incómoda, en la que no voy a quedar bien parado, y inconscientemente, casi inconscientemente, esta palabra inconscientemente quiero decir, en un tris, en un santiamén de estar convencido de que mentir es algo que no debo hacer, paso a decir una mentira para cubrir mis espaldas, porque en ese momento se me presenta otro bien intermedio que es no quiero quedar mal, que es un bien. Para mí no quedar mal es un bien, en realidad, ¿no? Es un bien que en ese momento se me presenta como más bueno que el no mentir, que es en realidad el bien mejor, y entonces termino eligiendo en la práctica lo que no quería, lo que antes había decidido que no iba a hacer, digamos, ¿no? O sea, si ahora nos agarran a todos en frío, si yo estoy acá, estamos todos delante de Jesús haciendo un rato de oración, y digo, bueno, que de verdad que ninguno de nosotros se plantea que mentir está bien y que quiere mentir y que va a andar por la vida mintiendo. Y no, padre, no queremos mentir, está clarísimo. Ahora, después resulta que me atrevería a decirte, poner un ejemplo un poco más burdo, pero el gordo que le gustan los dulces. El gordo que le gustan los dulces, 1000 veces ha ido al médico, 1000 veces ha hablado con sus amigos, o con su padre, o con su madre, o con quien sea, 1000 veces ha decidido que no debe comer dulces, y tienen claro que no va a comer dulces. Ahora no se sabe por qué, de repente tiene chocolates en el cajón y los tiene en la boca directamente. Y bueno, porque en un momento que miró el chocolate le pasó más cerca que la decisión que quizás se lo comió. Es como si ahora, allá afuera, hubiera un televisor y estuviera comenzando o terminando un partido de rugby X importante que, mirá, yo hubiera tardado, o sea, te aseguro que yo hubiera tardado en entrar a dar la meditación. Sé que tengo que dar la meditación puntual, sé que ustedes me están esperando, lo que sea, pero algo me hubiera atraído al televisor, que es mi pasión por el rugby, me hubiera puesto a mirar y hubiera dicho, bueno, voy, hubiera pasado 5 jugadas, 5 minutos, ustedes esperándome acá. Se entiende que el problema, entonces, es que se le ha dado, claro, dice, pero padre, es que su voluntad es débil. No, mi voluntad no es débil. Es que no estoy entendiendo que hay un juicio de elección al que no he formado debidamente y que si consiguiera que mi razón práctica, la razón de elección en el momento de ejecutar los actos, prevaleciera, entonces estaría actuando con más libertad. En el fondo, mi debilidad no está tanto en mi voluntad, sino en que no elijo bien cuando tengo que elegir. Santo Tomás, de hecho, explica que la libertad radica en la voluntad como en su sujeto, pero la causa de la libertad está en la razón, está en esta elección. La voluntad sigue siempre a un juicio de la razón. Te leo. Elegimos siempre lo que pensamos que nos conviene, aquello que se presenta a nuestros ojos como bueno, aquello que se nos presenta como bueno, pero que puede estar influido por las pasiones. Si querés, ¿qué es lo que nos desvía? Y la pasión. La pasión, en el último ejemplo que te di, mía, que puedo tener por el rugby, la pasión del gordo por el dulce, o la, entre comillas, pasión o debilidad de uno por no quedar mal y entonces zafar con una mentirita que uno juzga que es una mentirita no tan grave, es solo una mentirita piadosa y zafé y no pasa nada, ¿no? El quedar bien también es una especie como de pasión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entendido esto, ¿qué otras cosas es bueno que sepamos a la hora de formarnos y formar a otros en la libertad?
Señor, que nos ayudes a hacernos responsables de nuestra propia formación y de nuestras propias decisiones. Que no le pidamos a otro que nos dé y que nosotros no le demos a nadie las decisiones ya tomadas. Como te decía antes, más temprano, que no le queramos dar recetas ni que pidamos recetas. Porque justamente eso es, te dije antes, de la moral casuística después del Concilio de Trento, que al enseñar la moral sobre qué era lo que estaba bien, lo que estaba mal, en casos que los curas pudieran poder decidir si la gente había hecho esto o esto otro y explicarle esto está mal o esto está bien, eso mismo, si sucede ahora, entonces hace que en realidad las personas, nosotros, vos, yo, no nos hagamos responsables, sino que simplemente queramos el camino fácil de cumplir con la receta. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo supone el discernimiento. Supone el entender lo que te decía antes, que hay unas virtudes, no sé, no va a dar tiempo hoy seguramente para explicar cómo es que uno, prometo hacer el esfuerzo que estoy tratando de hacer ahora, de explicarlo en otra meditación, ¿no? Pero de cómo es que uno, ejercitándose en la prudencia, que es la que termina tomando la decisión, para la que hay que también ejercitarse en las otras virtudes, porque trabajan como en un círculo, como en una espiral ascendente en la que se coadyuvan mutuamente, y entonces así nos vamos forjando de un modo tal que cada vez vamos tomando las decisiones libremente bien. Y cuando uno no se aboca a ese proceso de formación en la libertad, termina pasando lo contrario, que porque uno se deja llevar por lo que resulta más fácil, más placentero, menos arduo, y la prudencia empieza a confundirse en las elecciones, entonces al final termina siendo, eligiendo mal y cada vez, en vez de más libre, es cada vez más esclavo del pecado, porque el que no es libre para el amor, la consecuencia es que es esclavo para el pecado. Bueno, cuando tengas un amigo que se quiera acercar a Dios, no le des recetas, no le des las cosas servidas. Habla con él, lo primero que hay que explicarle es quién es Dios y cuánto nos ama, y hay que animarlo a que él lo vaya descubriendo, y que vaya descubriendo el bien que eso supone. Cuando vos te sientas confundido en la vida espiritual, volvé a poner tus ojos en Dios. Volví a mirarlo a Él y volví a decir, esto es lo que yo quiero a mi Dios, a mi amor, a mi Creador, a mi fin, al único que de verdad vale la pena elegir. Y fortalecete en eso y recordá cuáles son las elecciones que te han hecho bien en la vida. ¿Por qué? Porque con esa claridad, cuando tenemos esa claridad fuerte en el corazón, la próxima decisión que tomemos va a tender a eso. Hay que tener en claro el fin y hay que meditar, discernir sobre el fin. Y después hay que discernir, te insisto, sobre los medios que me llevan a ese fin y hay que ejercitarse para ir eligiéndolos. La libertad siempre se ha contrapuesto al afán de seguridad. Cuando nos piden la receta o cuando pedimos receta, lo que queremos es estar seguros. Y la seguridad no es cristiana. Lo que es cristiano es la inseguridad de la libertad. Lo que es cristiano es el riesgo de que podemos pecar. Dios tomó el riesgo y nosotros tenemos que aceptar ese riesgo. Uno de nuestros grandes problemas, te insisto, es querer asegurarnos el cielo con una especie de mecanismo que nos haga funcionar de tal modo que no haya posibilidad de error. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios nos dice, yo te amo y te dejo libre y vas a ser libre hasta el último día de tu vida. Y hasta el último día de tu vida vas a poder equivocarte.
¿Y qué tiene de bueno eso, padre? Me da pánico, me puedes decir vos, ¿no? No quiero tener la duda de hasta el último día. Mirá, ¿sabés qué tiene de bueno? Lo que tiene de bueno es que hasta el último día entonces vas a querer crecer en el amor. Hasta el último día vas a estar procurando amar más y mejor. Hasta el último día vas a crecer, porque con la gracia de Dios, que nunca te va a faltar, el Señor te va a acercar a Él. No, bueno, pero yo hay un momento que ya quiero vacaciones, ¿no? Ya quiero tener una situación en la que, ¿viste? Pueda decir, ahora floto, ¿viste? Y ahora floto. No. El cristiano no puede flotar. En realidad nadie puede flotar, porque ya sabemos, como San Agustín lo decía, el que dice basta está perdido. El que dice y ahora floto, y ese se hunde. Entonces, hay otra tentación del que ayuda, y del que a veces le pedimos a los que nos ayudan, que es que ahorremos tiempo. Mira, ¿para qué voy a estar discerniendo yo? ¿Para qué voy a estar pensando a ver qué es lo que conviene o no conviene? Te lo pregunto a vos y ya está, decímelo. ¿Vos qué hiciste? A mí mucha gente me viene a decir así. En general, y a veces no me lo dicen con estas palabras, pero yo los descubro y le digo, no, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Lo siento mucho, pero vos tenés que ir. Esto mismo que me dijiste a mí, te vas al oratorio el día que quieras, o entras en tu habitación, cerrás la puerta y ahí conversás con tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre te va a iluminar. Es decir, el Espíritu Santo te va a inspirar. Esto mismo que me decís, contáselo a Jesús. Y encontrarás una respuesta. Por ahí no la vas a encontrar ese día, en ese momento. No es que va a bajar un ángel y te la va a dar, pero si insistís, si pedís luces, si cada día en el que te encontrás en una situación semejante procurás descubrir lo que debías y te empeñás en hacerlo, ¿no va a ser más rápido? No va a ser más rápido. No va a ser más rápido que otros te den la respuesta, porque tan rápido como lo hagas una vez o dos veces, después le vas a perder en el fondo el sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene de hacer lo que otro me dijo? Vas a ver otra situación y no vas a saber qué hacer, o te vas a cansar porque no lo estás haciendo vos realmente como tu propia decisión. Es decir, te va a pasar que el voluntarista se quiebra. El que hace las cosas porque le dice otro y no porque lo decidió él y porque lo eligió él, llega un momento que se cansa, se agota. El gran peligro del que no piensa, del que no discierne, es que pone tanto, al quitarle la fuerza o la parte que tiene la inteligencia, en el acto de libre, pone tanto esfuerzo en la voluntad, que hay un momento que todo es voluntad, y dice, basta, ¿viste? No me jorobes más. No doy más, estoy agotado. Y deja la lucha, se viene abajo. O explota. Casualmente, hace no mucho, una persona de edad media, alrededor de los 40, que está intentando acercarse al Señor, me dijo, padre, estoy tratando de tener un plan de vida espiritual, estoy tratando de hacer unas prácticas de piedad, pero ¿sabe qué? El otro día casi exploto. Me encantó que lo dijera así. Y dice, ¿y por qué? Y bueno, porque me había propuesto hacer esto, y claro, también tengo que hacer esto, porque mi mujer se fue a no sé dónde, y no sé qué, y yo me quedé con los chicos, y no sé cuánto, y no iba a poder. Y yo dije, claro, es que no es que tenés que hacer esto y esto sin pensar, sin discernir si ese día toca o no toca. Si tu mujer no está, si tenés que trabajar, si tus hijos te demandan, bueno, evidentemente ese día hay que discernir qué es lo que el Señor te pide. Y la caridad tiene un orden y tenés que poder enterar, en la presencia de Dios, enterarte con Él. Hoy lo que Dios quiere que hagas es esto y esto otro. Y tal vez no aquello que te habías
autoimpuesto voluntarísticamente como lo que vos querías que yo haga. Claro, después viene que te dice, bueno, padre, pero así corro el riesgo de siempre terminar decidiendo por la fácil y por hacer, no sé, la que me resulta más sencilla, digamos, ¿no? Porque como a mí me cuesta mucho leer, porque nunca leí, y entonces, al final, sí, ya he descubierto que no tengo que hacer una lectura espiritual porque me hace falta, me viene bien, pero no la hago nunca, porque siempre termino eligiendo otra cosa. Ah, bueno, no es un problema ahí de que no estás discerniendo. El problema es que estás todavía en el proceso de fortalecer las elecciones que te llevan a elegir las cosas buenas cuando las tenés que elegir, aun cuando cuesten. Aun cuando cuesten. Y si entendiste que valía la pena leer, y bueno, vale la pena leer. Y aunque alguna vez no haya que leer. Bueno, espero estar siendo, Jesús, relativamente claro para que cada uno vaya haciendo te insisto con esto de hacer un poco de examen y de que pienses por qué haces lo que haces y nada, y si estás realmente haciendo lo que el Señor espera de vos, o si a veces te metes en problemas por hacer cosas que el Señor no espera, o dejás de hacer cosas porque estás harto y explotaste, digamos, ¿no? Porque la voluntad no llega a hacer lo que en realidad Dios no quiere que hagas, pero vos no lo haces no porque el Señor no quiere que lo hagas, sino porque estallaste, digamos, ¿no? Bueno, en el fondo voy a dejar aquí porque si empiezo la siguiente explicación va a quedar forzada o no voy a dar el tiempo y va a ser peor. Te la prometo para otra meditación. Vamos a terminar como siempre pidiéndole a la Virgen que nos ayude a asumir que el seguir al Señor supone confiar en que Él no solo nos da su gracia, sino que nos da luces en la inteligencia y nos da la capacidad de forjar nuestras decisiones, nuestra voluntad, para decidir a la luz de la razón el bien que tenemos que hacer, el bien que el Señor espera, el amor que le tenemos que dar, con el que queremos corresponder a su amor y a los demás. Madre Santa, confiamos en vos, nos ponemos en tus manos, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.